En la esquina de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma se encuentra una antigua casona que en algún momento fue el Hotel de Cortés. En otro tiempo, aquí nació Germán Valdés Tintán y en la actualidad es el Museo Caluz. Un museo que resguarda la colección Caluz, misma que hace convivir obras de diferentes tiempos y contextos. Acompáñanos a conocer este museo. Nos acompaña Luis Rius Caso. Luis es investigador en la colección de aquí del museo. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros en De Todo. Encantado, Alexia, es un placer. Oigan, yo quisiera que empezáramos platicando un poco acerca del inmueble que alberga este museo, porque creo que es un inmueble extraordinario, es bellísimo y además su historia es muy interesante. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este museo? Así es, este gran edificio pertenece a la última etapa de lo que se ha llamado arte barroco mexicano, o más precisamente arte novohispano del siglo XVIII, de los últimos 2 décadas del siglo XVIII, que se corresponde a lo que en Europa se llamó el barroco, y aquí con sus características muy típicas del lugar. El tezontle resaltado en su fachada con la cantera blanca en los enmarcados y en otros atributos arquitectónicos. Se construyó originalmente como una hospedería de frailes agustinos. De hecho, el nombre de Santo Tomás de Villanueva rinde tributo a uno de ellos del siglo XVI que dio lustre a la orden. Aquí llegaban los agustinos en su viaje, aquí se hospedaban, en el recorrido que hacían de Europa hacia Filipinas. Llegaban aquí, se hospedaban y formaban parte de ese emblemático tornaviaje que conectaba a la Nueva España con el Oriente, en particular con las Filipinas. A partir de entonces tuvo a lo largo de los siglos ya de la independencia pues muchos usos, muchas funciones. Es de estos edificios vivos que hay, abundan en el centro histórico, que van teniendo pues otro tipo de destinos. Uno muy interesante, una función que tuvo, que nos interesa mucho rescatar, es que fue una vecindad donde nació Tintán, el celebérrimo cómico y cantante, mexicano. Después de tener muy diversos usos, don Antonio del Valle funda aquí el Museo Caluz y alberga gran parte de su colección, que se caracteriza por reunir artistas muy destacados, algunos desde tiempos virreinales, sobre todo el siglo XIX y XX, muy reconocidos, pero también a varios más que no lo son tanto y que son extraordinarios artistas. Bueno, ¿qué les parece si entonces hacemos un pequeño recorrido para conocer un poquito más este espacio? Magnífico, Alexia. Vamos. En esta colección permanente, que se divide en 5 núcleos, tenemos esta que es fundamental, dedicada al paisajismo mexicano. Donde encontramos obras, si bien de grandes pintores, también de aquellos otros que la historia no ha reconocido tanto como debiera. Así es, tenemos artistas que están en la centralidad del arte, como el gran Gerardo Murillo, Doctor Atl. Tenemos también obras de paisaje muy peculiares de Siqueiros, y tenemos también algunos que son, por ejemplo, artistas de la cuenca del Papaloapan, que producían de manera muy restringida para un público muy local y para dentro de una serie de un circuito de distribución muy de su localidad, y que por lo tanto no entraron a lo que llamaríamos la historia nacional del paisajismo, por ejemplo. Y aquí detrás de nosotros precisamente encontramos una de estas obras que es una de las joyas de la colección. Y que precisamente pertenece al Doctor Atl. Así es un paisaje doble, pintado en el anverso y en el reverso.
Y aquí en el reverso tenemos el cráter de un volcán que está en Toluca, magnífico, pintado un poco a la manera japonesa. El doctor Atl estaba empapado de las diversas técnicas japonesas, tanto del grabado como de la pintura, y aquí en su manera de concebir la perspectiva, que no es la perspectiva renacentista tradicional, sino encimada en capas y con representaciones de nubes que nos recuerdan también pintores japoneses que él siguió mucho, como Tanibuncho. Entonces aquí tenemos esta obra, y en el reverso otra más colorida. Él en ocasiones utilizó esta estrategia de pintar las dos caras de la tela. En este caso es un aglomerado pintado en sus dos caras con Atl Colors, que ese es todo un tema en él maravilloso. Fue el creador de los Atl Colors, así como Siqueiros y un ingeniero de su época crearon el acrílico, el famoso Polytech. Todos estos grandes artistas de vanguardia tenían que aportar algo técnico también. Atl lo hizo con los Atl Colors. La obra que se encuentra aquí a nuestras espaldas también forma parte de este primer núcleo que contempla los paisajes mexicanos. Pero esta obra, bueno, que es La Piedad en el Desierto, es, no sé, muy vibrante, muy significativa. Así es, Alexia, tiene un simbolismo muy profundo y muy terrible, es casi trágico, porque aquí el paisaje está simbolizando una situación de encierro, de cárcel, que es la que vivió Manuel Rodríguez Lozano los años 40, al principio, por una serie de robos que hubo en la antigua Academia San Carlos que él entonces dirigía. Se pierden unas obras de arte, se habla de un complot contra él, que luego de alguna manera se confirma, pero en lo que se decide quién extrajo esas piezas, él va a dar a la cárcel. Y él en la cárcel pinta un mural emblemático en una pared que se titula justamente así, La Piedad en el Desierto. Se vuelve, pese a que pasa situaciones muy difíciles, se vuelve una especie de guía para los presos que lo adoran, lo apoyan haciendo el mural, y el mural queda ahí muchos años. Hay fotografías extraordinarias que revelan tanto el proceso como lo que ocurrió después con él, y esta es una réplica hecha por el mismo Rodríguez Lozano en 1945 de ese mural, más o menos con estas medidas, con estos colores, con este estilo tan sobrio que él tenía. Esta obra nos recuerda su serie de Santana, por ejemplo, y al mismo tiempo con esa fuerza compositiva y de color. Entonces es una obra, bueno, pues muy significativa. Y que podemos apreciar aquí en la exposición permanente. El segundo núcleo se llama Rostros sobre el lienzo. ¿De qué nos habla este segundo núcleo? Bueno, son algunos retratos muy específicos y también composiciones retratísticas o de paisaje o de otros temas que nos refieren el trasfondo social del virreinato y del siglo XIX en algunos casos. Entonces ese es el interés que tiene. Por ejemplo, hay varios trabajos de Morlete dedicados a la pintura de castas, tan características de la Nueva España, que se hicieron con un afán enciclopédico entonces, y también hay retratos pues, de las clases altas, de las clases bajas, de, digamos, una retratística social. Aquí junto a nosotros tenemos uno que es muy especial. El autor no está identificado, pero ¿de qué nos habla este cuadro? Sí, como tú dices, es bellísimo el cuadro. Es la Alameda Central, esta que se construyera con Luis de Velasco, siendo entonces en el siglo XVI el primer parque de América. Entonces aquí lo tenemos retratando a la Alameda como estaba en el siglo XVIII y también a las personas con su indumentaria,
con su estilo. El tipo de jardinería es también característica del siglo XVIII. Nos presenta todavía resguardada por una reja a la alameda. No era del tamaño de la actual, era más pequeña, pero bueno, siendo aún un jardín muy grande. Y reconocemos a las fuentes, reconocemos ciertas jardineras, ciertos espacios, y vemos los tipos, las indumentarias, vemos también el tipo de árboles que se sembraban en el siglo XVIII. Es una pieza magnífica que además está en perfecto estado de conservación y que es ahora sí que un retrato mejor que fotográfico del siglo XVIII y en particular de la Alameda. Vemos aquí también cómo la Alameda ha sido un lugar frecuente donde se combinan las distintas clases sociales, así la representó también Diego Rivera aquí cerca, y aquí aparecen también distintas clases sociales coexistiendo en este jardín. Es como si las piezas, las obras de este núcleo fueran espejos de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Vemos un reflejo de todo lo que se sucedía. Vamos a continuar. Es magnífico. Por supuesto, los bodegones tenían que tener un lugar, ya que son piezas bastante representativas de un segmento del arte, no solo mexicano, sino también mundial, y aquí en esta colección hay un espacio para ellos, aunque en algún momento se les consideró como un género menor de la pintura. Así es, sí, en un momento dado se dijo, bueno, estos son géneros menores en relación a temas religiosos, a temas históricos, incluso a los mismos retratos, pero con el paso del tiempo se han revalorado por el simbolismo, aparte de la belleza que tienen, por el simbolismo que resguardan y que a veces transmiten de una manera un tanto oculto, un tanto enigmática, etcétera. Pero sí, se han revalorado con el paso del tiempo. José Agustín Arrieta, que era un artista verdaderamente genial, es el pintor del costumbrismo poblano por excelencia y se hizo en la Academia de Puebla fundamentalmente, aunque también lo estuvo en San Carlos, en la Ciudad de México, pero es el típico gran artista que pinta un poco a la periferia, lejos de la centralidad que entonces era la Academia de San Carlos, y a él le interesan los tipos poblanos que transmite pues, en los bodegones, en retratos como este, que es magnífico, que además da pie a la interpretación personal, ¿verdad? Que le estará aconsejando o chismeando o algo a esta chica que está a punto de dar cuenta del guajolote, seguramente para hacer un delicioso mole. Arrieta en sus pinturas, bodegones y no solamente, retrata elementos típicos de la cocina mexicana, lo cual es muy interesante porque su obra es una especie de recetario, de memoria de recetas en el siglo XIX, en momentos en que se está constituyendo pues, la identidad nacional a través del paisaje, tipos raciales, etcétera, y también con esa herencia novohispana que se tiene, que es muy poderosa, relacionada con la comida y más de la ciudad de Puebla. Y que además nos permite observar a este México de ese momento en todos los elementos que conforman la pieza. Vemos las texturas, por ejemplo, del cabello, de las plumas, el rebozo que nos queda muy claro, ¿no? Siento que hasta podríamos tocarlo, la tela de la falda, así es, ¿no? El bordado de la blusa, son muchos detalles. Así es un artista extraordinario, registra todos estos materiales que se pueden tocar, los que deben brillar brillan de una manera particular, en otros tiene por ejemplo combinaciones de brillos en ollas de barro con copas o con objetos de cristal, es otro trabajo. Era un gran artista de una técnica en verdad notable. Bueno, tenemos mucho más que ver, quédense con nosotros. Esta sala, en efecto, Alexia, reúne a todos estos artistas
de la primera generación del exilio, a varios de los cuales les tocaron campos de concentración franceses, la Égida, realmente vivencias muy fuertes. Luego artistas hispano-mexicanos que vinieron muy chicos, como es el caso de Puri Yáñez, y que se les llama más bien hispano-mexicanos, y hay también una tercera generación del exilio, que son ya muy jóvenes. Entonces esta sala amalgama todo eso, desde los campos de concentración, la manera de Rodríguez Luna, de Serna y otros más, hasta los artistas que ya pintan escenas mexicanas, chamulas, escenas citadinas, etc. Y Puri Yáñez representa a aquellos que, siendo hispano-mexicanos, de alguna manera ligados al exilio y ya a México también, siguen con el surrealismo en una tercera etapa. Entonces aquí la tenemos a ella con este cuadro precioso que tiene elementos surreales o fantásticos, podríamos decir, y continúa esa que en México quedó muy marcada por la exposición de 1940 y por algunos exiliados como Remedios Varo, que le dieron gran cauce, ¿no?, a esta tendencia. Puri Yáñez se enmarca en ella, pero con una gran originalidad. Y este cuadro, El burro y la maldición, está además, a mí me parece que la curaduría siempre en México es extraordinaria. Sí. Y o sea, todo es muy especial, el tono púrpura de las paredes, el amarillo del fondo. Así ¿no? es. El cuadro juega con estos colores y con una atmósfera en la que creo que toda la sala en general está envuelta. De acuerdo contigo, tiene toda la sala, todos estos cuadros, y esta es una de las, creo, propuestas del museo. Tiene que tener un buen impacto visual, que te atrape desde un principio, que se dé esa relación de gusto, de estética con el público, y ya que te gusta te acercas, investigas de qué se trata, qué más te dice, a qué te recuerda, etcétera, pero tiene ese primer impacto primordial que en el caso de Puri Yáñez es muy claro, en efecto. Luis, ¿y cada cuándo más o menos renuevan un poquito la exposición permanente? Están a lo largo de 2 años más o menos, pronto será renovada, pero también con obra extraordinaria, y mucha de la obra que está ahora repetirá porque el público la viene a buscar. Sí, entonces sí, vale la pena estar pendientes de lo que ofrece el museo para no perdernos una propuesta que todas me parecen sumamente valiosas. Pues muchas gracias. Entre lo mucho que podemos observar aquí en el Museo Caluz se encuentran también piezas de Vicente Rojo como la escultura A nuestras espaldas, o qué tal el impresionante mural ubicado en las afueras de este inmueble. Este mural al que te refieres, que es bellísimo, realizado en diversos paneles que representan árboles en alusión a los árboles de la Alameda Central, como tenía que ser. Está realizado con piedra y con tezontle. Primero porque es un elemento muy constitutivo de la identidad mexicana desde el punto de vista arquitectónico, y también porque entra en perfecta armonía con el edificio de Caluz y con el edificio que está enfrente, que es el Templo de San Hipólito. Entonces lo que buscó Vicente Rojo es crear un mural que se aviniera muy bien, que se ajustara al paisaje urbano en el que se emplazaba. Vicente Rojo intenta armonizar y desde ahí proponer, y bueno, pues es un mural precioso, es bellísimo. El Museo Caluz también cuenta con una terraza que es más que una terraza, en realidad es un observatorio urbano. Pero ¿cómo es que esta terraza es un observatorio, David? Cuéntanos. Este lugar específicamente está contemplado debido a que los 2 pisos
medios pisos básicamente que tiene la antigua hospedería de Santo Tomás de Villanueva, este recinto que actualmente es el Museo Caluz. Da una vista perfecta no solo para poder apreciar específicamente la arquitectura que nos rodea, ya sea la Torre Latino, el Palacio de Bellas Artes, la Iglesia de la Santa Veracruz o inclusive la Alameda misma. También nos deja colocar esta media vista en la cual podemos observar flora y fauna que favorece a los polinizadores. De hecho, por aquí no es raro que de vez en cuando estés dando la vuelta y te encuentres algún que otro colibrí o alguna abeja, y de igual manera poder apreciar algunos espacios como Reforma Norte o bueno, la parte centro de Reforma. Bueno, nos encontramos en un punto privilegiado en la Ciudad de México debido a que nos encontramos sobre Avenida Hidalgo, que bueno, cambia de nombre 5 veces en todo su trayecto, pero es prácticamente la calle más antigua del continente americano. Si uno camina desde el Templo Mayor y camina prácticamente todo de frente, llega hasta Tlacopan y Azcapotzalco, que era bueno, una de las calzadas que conectaban el antiguo islote. Existe prácticamente desde el siglo XIV. Entonces, bueno, nos encontramos en Cuepopan, que significaba junto al camino o junto al como la travesía o el lugar. Y en ese sentido es que este espacio no solo puedes apreciar Reforma o el Templo de San Hipólito, que es de los primeros templos construidos durante la Nueva España, sino de igual manera puedes apreciar pues prácticamente toda Avenida Hidalgo, la Alameda Central, ver las diversas que se llevan a cabo en la Alameda Central, que inclusive hasta cambian por día. Aquí mismo dentro de la propuesta que tiene este observatorio urbano hay unos tótems. Explícanos qué es esto. Específicamente son unos pequeños, digamos como unas construcciones chiquitas recubiertas de piedra y en la parte superior con una piedra caliza, en las cuales se pueden apreciar algunas siluetas. Abajo se encuentran unos códigos QR. Cuando acercas con algún dispositivo inteligente, tu teléfono, para apreciar a través de estos códigos QR, te viene un poco de información de los objetos que estás observando. Estas son pequeñas abstracciones de lo que nos rodea, específicamente como el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latino, que es el primer rascacielos en una zona sísmica en prácticamente toda América Latina. De igual manera se puede apreciar la Nacional, que es también uno de los primeros rascacielos de México, fue construido en el 32. Es decir, no solo da pie para poder observar y de igual manera ver un poquito de la arquitectura, sino de igual manera aprender de estos pequeños guiños de la historia de nuestra ciudad. En esta terraza no solo es para que uno pueda venir y observar precisamente estos espacios del observatorio, sino de igual manera contamos con algunas mesitas y un servicio de una cafetería donde uno puede tomarse algo, bueno, dependiendo del clima que ha variado mucho de cálido a algo frío, o ahorita que está haciendo un poquito más de frío, algo más caliente, y en ese sentido es que pueden venir, visitarnos de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Okay, así está abierto este observatorio para que tengamos un poquito de dinámica distinta con la Ciudad de México. Muchas gracias, David. Nada que agradecer, gracias a ustedes. El Museo Caluz también cuenta con visitas guiadas para hacer aún más interesante nuestro momento dentro del museo. Tiene una tienda cuyos productos son alusivos a algunas de las obras que se exponen y están hechos en colaboración entre colectivos de artistas y artesanas y artesanos. Así que ya lo saben, es una excelente opción, un lugar que tenemos que conocer para seguir siendo parte del movimiento artístico y la vida cultural en la Ciudad de México. Nos vemos la próxima aquí en De Todo.